Gracias, señor Martínez. Grupo Parlamentario Aragonés, señor Guerrero. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Bueno, yo creo que no hay que demonizar al agricultor ganadero del sector primario aragonés. Quiero decir, la misma precariedad puede existir en el sector primario como en el sector industrial, como en el sector del comercio, e independientemente de que la realidad es diferente en Aragón, que como bien decías, el 20% de la extensión en frutas y hortalizas de España está aquí en Aragón, con lo cual, por estadística, pues probablemente pueda haber algo más de precariedad o pueda haber algo más de problemas. Pero yo creo que eso no significa que no haya que intentar luchar contra ello, pero no por eso vamos a demonizar al agricultor y al ganadero aragonés, porque esto es como toda la vida. Hay agricultores buenos, agricultores malos, quiero decir, y eso, comerciantes buenos, comerciantes malos, industriales buenos, industriales malos, y para eso hay unas leyes. En caso de que no se incumplan, pues hay que sancionar al que no las cumple, y en caso de que se cumplan, pues hay que alabar, como se está haciendo en Aragón, por citar un ejemplo, la oficina que tiene Uaga en Tamarite de Litera. Eso no lo hemos dicho. En ese sentido, allí pues buscan los alejamientos, buscan la organización de los temporeros, buscan que exista una coordinación con los empresarios del campo para que todo el mundo, ese equilibrio entre empresarios y trabajadores exista también con los temporeros, y en definitiva pues también hay que ensalzarlo. Es decir, en el campo aragonés hay cosas que se están haciendo muy bien. Hay otras que se pueden mejorar, contra eso hay que luchar, pero yo creo que ha dicho que prácticamente el 50% de los asalariados temporeros del campo están en situación ilegal. Yo no creo que sea el 50%, y si no, eso la directora general, que yo creo que es la que tiene datos reales, es la que nos lo podrá decir. Yo creo que el 50% es una temeridad, pero absolutamente una temeridad que va contra el sector primario de los agricultores y ganaderos de Aragón. Y vuelvo a decir que caiga todo el peso de la ley contra aquellas personas que no cumplen con lo que marca la ley o con lo que marcan los convenios. Pero decir el 50% que están en situación irregular, yo creo que es una auténtica temeridad. Pero bueno, si consiguen hacerme o convencerme de que esos datos son reales, o si la propia directora general me lo sabe decir, pues pediré disculpas, pero vuelvo a decir, esto es una auténtica temeridad en contra del sector primario aragonés. A partir de ahí, pues bueno, yo creo que realmente aquí tenemos un problema que es estructural, puramente estructural. Es decir, yo creo que a la señora directora general y a todos los que estamos aquí, pues nos gustaría que hubiera muchísimos más inspectores para intentar cumplir y velar por la ley. Pero vuelvo a decir, no solo del sector primario, sino del sector de la industria, del sector del comercio, de cualquiera de los que existen en Aragón, naturalmente. Y ojalá tuviéramos mucho más recursos, pero no será este diputado del Grupo Parlamentario Aragonés el que dude del buen hacer que está seguramente haciendo la Dirección General en estos momentos y en la legislatura pasada. Y vuelvo a decir, yo creo que tenemos que intentar ser consecuentes con los datos que decimos y ser un poquito coherentes, porque el problema realmente puede ser estructural. Luego también tenemos un problema de homogenización de convenios. Naturalmente, el convenio de Huesca, los convenios que existen en Huesca no son los mismos que existen en Zaragoza, ni los mismos que existen en Teruel. Hay algunos que te dejan contratar a través de test según provincias y otros no. Si no recuerdo mal, creo que era la provincia de Zaragoza. Pues bueno, pues ahí también existe otra herramienta pues para intentar luchar no solo los sindicatos a favor de los trabajadores temporeros del campo, sino también aquellos que defienden a los empresarios, a los agricultores del sector primario, que vuelvo a decir, es un sector que se merece todo el respeto del mundo, porque gracias a ese sector, gracias al sector primario, Aragón ha estado por debajo de los índices de desempleo a nivel nacional. Y a partir de allí, pues existen otras muchas medidas que se podrían hacer al respecto. A mí se me ocurre que dentro de los presupuestos propios que existen en la comunidad autónoma de Aragón, pues ojalá, igual que hemos reivindicado muchísimas veces de intentar el sector comercio, que es la segunda empresa de Aragón según el número de empleados en ese sentido, el sector comercio, pues naturalmente el sector primario, el sector del campo, por la importancia que tiene en Aragón, y vuelvo a decir que ha tenido en Aragón, ojalá en el desarrollo del fomento agroalimentario el presupuesto fuera muchísimo mayor. Y ojalá en todo lo que son los conceptos a nivel de innovación y de transformación, no solo a nivel de concepto extensivo y de producción que hacemos en Aragón, sino a nivel de transformación existieran también unos presupuestos mayores. Y ahí existe una tercera vía en donde nosotros creemos desde el PAR, desde el Grupo Parlamentario Aragonés, que se podría trabajar también para intentar que al empresario de la agricultura y al empresario de la ganadería le fuera bien, y si le va bien, probablemente también a los trabajadores del campo les fuera bien. Y eso no quita de que si hay un empresario del sector de la agricultura y de la ganadería que incumple, pues que caiga todo el peso de la ley. Pero vuelvo a decir, no solo del sector primario, sino del sector secundario, del sector del comercio y del sector de los servicios.
Pero vuelvo a decir, estamos aquí ahora mismo demonizando al sector de la agricultura y al sector de la ganadería, cuando yo creo que tenemos que darle muchísimas gracias de que Aragón esté por debajo de los índices de paros gracias a ese sector. Y a partir de ahí vuelvo a reincidir por tercera vez. Si existe algún empresario de este sector que incumple, pues tendrá que ser la propia Inspección de Trabajo o quien estime oportuno el que pues haga caer todo el peso de la ley. Vaya concluyendo, señor Guerrero. Sin ir más lejos, simplemente pues agradecer la intervención de la directora general y desearle la mejor de las suertes pues para que no sucedan este tipo de cosas. Gracias.